A largo plazo. Para hablar del tema, nos vamos a la Bolsa Mexicana de Valores con Eduardo Santoyo, director general de Fondo Capital Infraestructura. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Susana, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues igualmente, cuéntanos cuál ha sido su estrategia y cómo se diferencia este SECADE de los demás. Con mucho gusto. Nuestro SECADE se basa en tres principios. El primero es que invertimos en proyectos municipales, estatales y federales. Como todos sabemos, el acceso para capital en proyectos municipales y estatales es muy acceso, por lo cual este SECADE cubre una importante necesidad del mercado. El segundo diferenciador es que invertimos en proyectos que tienen nula o muy baja demanda de mercado, por ejemplo, los APPs. Y el tercer diferenciador de este SECADE es que invertimos en proyectos de tamaño medio, en donde invertimos capital o deuda subordinada hasta 700 millones de pesos por proyecto. Y cuéntanos un poco más cuáles son las características de este SECADE, monto, el plazo, el periodo de inversión, la estructura administrador, etcétera. Con mucho gusto. En agosto de 2016 colocamos un SECADE por hasta 3.500 millones de pesos y que tiene un periodo de inversión de 5 años y un periodo de desinversión hasta de 8 años. Consideramos que el periodo de inversión va a durar entre 2 y 3 años debido al buen flujo de proyectos que hemos estado teniendo. Te comentaría que este SECADE tiene unos lineamientos de inversión que le permiten participar en 5 subsegmentos de mercado, que son infraestructura social, transporte, petróleo y gas, energía y agua. Yo diría que este SECADE se diferencia de 3 cosas particulares en términos de los inversionistas. El primero es que permite a los inversionistas accesar a un tipo de proyecto al que difícilmente por su tamaño tendrían acceso los grandes inversionistas. El segundo es que es un instrumento que ofrece una relación riesgo-retorno distinta a otros instrumentos que existen en México. Y tercero, que aprovecha la coyuntura que hay en México, en donde el gobierno de alguna u otra forma pasa al sector privado la responsabilidad de financiar proyectos de infraestructura pequeños o medianos. ¿Y cómo se relacionan este SECADE y Grupo Financiero Interacciones, Eduardo? Este SECADE se relaciona con Grupo Financiero Interacciones a través de un contrato de asesoría y a forma de resumen, a través de este contrato de interacciones nos da 2 grandes servicios. El primero es que cada proyecto que el fondo considera realizar, Interacciones lo analiza y da una opinión sobre el mismo, con lo cual tienes 2 grupos de ojos, por así decirlo, independientes, revisando la misma oportunidad. Y el segundo gran servicio que nos da Interacciones es, junto con el administrador, Interacciones lleva a cabo la coinversión por el 5% del monto que invierten los tenedores, alineando así los intereses de todos en un mismo proyecto. Y cuéntanos, Eduardo, qué inversiones ha llevado a cabo el SECADE hasta la fecha y qué inversiones se tienen en el pipeline. Con mucho gusto. Mira, cabe resaltar que hemos tenido de forma muy exitosa un flujo muy grande de proyectos. Al cierre del tercer trimestre de 2017 teníamos más de 50 oportunidades visibles por un total de 15.500 millones de pesos. Esto es 4 veces el tamaño del fondo o del monto máximo de la emisión. Es una cobertura que nos permite tener una tranquilidad muy grande. Al fin del mismo trimestre teníamos realizada una inversión y trabajamos activamente en 5 proyectos que están en etapas muy avanzadas. Específicamente el proyecto en el que invertimos es una empresa que se llama TRS Recycling y es una empresa dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esta empresa tiene la concesión para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos en Cancún y tiene la concesión para el tratamiento de residuos sólidos en Querétaro. En esta inversión de TRS Recycling estaría el fondo utilizando hasta 482 millones de pesos y que incluyen capital, deuda subordinada. Y te comento que, por ejemplo, en el caso de Querétaro se está construyendo una planta de primer nivel, por así decirlo, que va a tratar más de 1.100 toneladas por día. TRS Recycling es para el fondo una inversión estratégica debido a que, como tú te recordarás, a partir de 2018 las autoridades mexicanas están buscando que todos los municipios que tienen más de 50,000 habitantes tengan una planta de tratamiento de basura. Entonces el fondo ve en esta inversión
una oportunidad de crecimiento, no solo de buenos retornos en Cancún y Querétaro, sino de crecimiento en nuevos municipios de la República Mexicana. Es interesante saber esto, Eduardo, ya que no es muy común ver este tipo de inversiones en proyectos de basura, ¿cierto? Es cierto, la verdad es que este SECADE en particular se ha distinguido por estar invertido en proyectos con alto contenido social. Y va muy de la mano con la tesis de inversión de Interacciones, ¿no? Si te fijas, lo que Interacciones hace hoy en deuda, mismos sectores, mismo tamaño de proyectos, nosotros lo estamos haciendo para la parte de capital, pero con un alto contenido, con proyectos con un alto contenido social. Y que me gustaría recalcar que no solo es el tema de que sean de infraestructura social, sino que son proyectos menos elásticos a temas electorales, a recortes presupuestales, porque generalmente los proyectos sociales son muy difíciles de postergar. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Eduardo Santoyo, director general de Fondo Capital Infraestructura. Seguiremos muy atentos a las inversiones que se hagan con este SECADE. Muy buenas tardes. No, gracias a ti por la invitación y un saludo a tu auditorio una vez más. Gracias. Y en más información.